Entonces, una vez más, bienvenidos a la clase de biología. Espero que hayan tenido una excelente semana y pues que hayan venido con todo el ánimo y con toda la gana de aprender y participar. Recuerden que el día de hoy tenemos una especie de lección oral en donde se va a proyectar una pregunta para cada uno y pues si es que no conoce la respuesta, pasamos al siguiente estudiante, ¿ok? Bien, chicos, recordarán entonces que nosotros habíamos analizado ya la semana anterior dos temas, ¿no es cierto? Tanto gametos masculinos como gametos femeninos, y la clase anterior, pues habíamos visto la división o la clasificación de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, a continuación se les va a proyectar para cada uno de ustedes una pregunta. Por favor, solo si escuchan su nombre, encienda el micrófono y responda, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Permítanme un minuto. A ver. Ok, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos igualmente por orden de lista, ¿ok? Empezamos por María Campo Verde. Ya. María está presente. Buenos días, Liz. ¿Cómo Sí. está María? Bien, entonces vamos a hacer primero que nada un análisis en relación a los gametos masculinos. ¿Ok? Empezamos entonces a analizar justamente lo que tiene que ver con los espermatozoides, ¿sí? Bien, Ya. Alexandra, en su pantalla tiene la siguiente pregunta. La eyaculación humana en promedio libera, ¿serán 250 millones o 150 millones de espermatozoides? 250 millones. Ya. 250 millones de espermatozoides, la respuesta correcta, ¿cierto? Gracias, Alexandra. Vamos con el siguiente estudiante, el señor Javier Pujín. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. La calidad de los espermatozoides de un hombre sano aumenta si eyacula frecuentemente, otorgando mayores posibilidades de fertilizar un ovario o un óvulo. Un óvulo. Ok, perfecto. Gracias, Javier. Vamos con el siguiente estudiante, que es Anthony Flores. Presente, licenciado. Ya. Vamos con Anthony Flores. Anthony, solo la primera, por favor. En promedio, cada día un hombre produce, ¿será 4.4 millones o 4 millones de espermatozoides? 4 millones de espermatozoides. ¿Perdón? 4 millones de espermatozoides. 4 puntos. Ok. La respuesta en este caso es incorrecta, ¿ok? Es 4.4 millones. Como usted respondió la respuesta incorrecta, va para usted mismo la siguiente, ¿sí? En promedio, entonces, cada día un hombre produce 4.4 millones de espermatozoides por gramo de testículo. O alrededor de este 4.4 millones equivale a 100 millones o 150 millones, Anthony. Ya rápido, mueve para irnos. 150. Ok, la respuesta en este caso es correcta. Gracias, Anthony. Ya.
Vamos a preguntar a María Matute. Dígame, Lice. Ok, vamos ahí, María, entonces. ¿El peso promedio de cada testículo es de 34 gramos o 35 gramos? 35. La respuesta, María, en este caso es incorrecta. Es 34 gramos. Okay. Oiga. Vamos con el siguiente estudiante. Alex Medina. Presente. Vamos ahí. Vamos ahora a estudiar los óvulos, Alex Medina. A recordar más que nada. ¿Sí? Según diversos estudios realizados, los óvulos comienzan a envejecer a partir de qué edad, Alex? ¿De 30 años o de los 35 años? Eso no depende a qué edad también comenzó a ¿cómo es? Ese fue, pero más o menos termina a los 30 años, si no estoy mal. Bueno, no es que termina, sino que más bien empiezan a envejecer. A envejecer, sí. Caso, Alex. Sí, la respuesta es correcta. Permítanme un minuto, por favor. Muy bien, Alex. Vamos entonces con el siguiente estudiante. Gracias. Vamos a preguntar a Gloria Morocho. Sí, listen. Gloria, un óvulo maduro es la célula más grande que puede alojar el cuerpo de una mujer. Sus medidas son de aproximadamente 0.10 milímetros o 0.14 milímetros. Espérese un ratito, listen, porque no la escuché muy bien. A ver, esta es la pregunta, ¿no? Sí, correcto. 0.10. La respuesta es incorrecta, Gloria, ¿sí? 0.14 milímetros es la respuesta correcta. Vamos a preguntar a Franklin Musha. Presente, dice. Franklin, una vez que es liberado por el ovario, en este caso el óvulo, tiene un tiempo de vida aproximadamente de 24 horas o de 4 a 12 horas. Es de 4 a 12 horas. Ok, perfecto. Gracias, Franklin. Vamos a la siguiente. Maritza Peñalosa. Sí, Lisa. Aquí está su pregunta, Maritza. Por otro lado, los espermatozoides pueden vivir hasta 5 días o 12 horas dentro del cuerpo de una mujer. 12 horas. La respuesta en ese caso es incorrecta, Maritza. 15 días. Vamos a preguntar a David Quinche. Sí, listo, dígame. David. ¿A qué? A ver, déjeme ver. Ya, listo. Vamos, David. A pesar de que las células que conforman un organismo son muy diversas en forma y función, los histólogos han clasificado tradicionalmente los tejidos en 4 tipos fundamentales. ¿Cuáles son esos tipos, David? Conectivo. Ok, conectivo. Muscular. Muscular. El nervioso y el, Nervioso. ¿cómo es eso? Epitelial o epitelial, algo así es. Epitelial. Okay. David, muchas gracias. Yeah. Pedro Quito. Sí, listen, dígame. Pedro, las
la célula eucariota. A ver, déjenme ver aquí. ¿Qué he hecho? Pues, no, esta de aquí está mal. Vamos a ver. La siguiente, Pedro. Es una parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. ¿A qué hace referencia ese concepto? O sea, no le entiendo muy bien la pregunta. Aquí tenemos una definición, ¿no es cierto? Yo lo que quiero saber es que este concepto, ¿a qué parte de la biología corresponde? Parte de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología. Ok, perfecto. Es la respuesta correcta. Gracias, David. Pedro, perdón. Yeah. Vamos a preguntar a... Pero quito esto. Pamela, ¿quito? Sí, Lisa. Ok, Pamela. Ya le proyecto la pregunta. Ahí está la pregunta, de hecho. Sí. ¿A qué corresponde el siguiente concepto? Es una especialización de la matriz extracelular que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Las moléculas que la conforman son sintetizadas en forma conjunta por las células epiteliales y las células conjuntivas subyacentes. Sería los tejidos de epitelio. No, es incorrecto. Gracias, Pamela. Ya. Luz Saca, la misma pregunta. Dicen que hay que responder el nombre o la característica. Sí, ¿a qué concepto, a qué nombre pertenece esta conceptualización o definición que se tiene en la pantalla? ¿La histología? No, Luz es incorrecta. Señor Kevin Huarquila. Sí, sí. Sí, profe. Coménteme, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? La epiteliales. No sé. No. No. Chicos, eso me hace... A ver, ¿alguien sabe la respuesta de este concepto que tiene en su pantalla? Yo le hice. La lámina basal. Lámina de basal. Correcto, es la lámina basal. Recuerden, chicos, que yo les había mandado a investigar a ustedes la lámina basal. El concepto justamente de este tipo, ¿sí? Y como usted puede ver, y como me puedo dar cuenta, me parece que no han investigado. Vamos a ver. Entonces... Ok, gracias Javier y Maritza, conocían la respuesta. Bien, chicos, entonces, como usted puede ver en la pantalla, eso ha sido un pequeño cuestionario para la próxima clase. Asimismo, dependiendo del tema que analicemos el día de hoy, pues se proyectará una serie de preguntas para cada uno de ustedes, ¿sí? Tome en cuenta que algunos estudiantes no respondieron el día de hoy, ¿sí? A ver, chicos, vamos a ver. Ahí está la respuesta, ¿sí? La lámina basal es una especialización de la matriz extracelular que se ubica entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Las moléculas que lo conforman o lo forman son sintetizadas en forma conjunta por las células epiteliales y las células conjuntivas subyacentes. ¿A qué hace referencia este concepto entonces? A la lámina basal. La lámina basal, ¿a qué tipo de tejido correspondía, jóvenes?
de revestimiento. Tejido de revestimiento, muy bien. Bien, chicos, entonces, en su pantalla, como puede observar, una vez más se nos presenta el cuadro que habíamos estado analizando en la semana anterior en relación a los tipos de tejidos, los tipos de tejidos no especializados y los tejidos especializados. Habíamos hecho nosotros una clasificación de los mismos, ¿no es cierto? Y en su pantalla puede observar cuáles son. ¿Ya observó? Bien, espero que sí. Vamos a preguntar una vez más. Vuelvo con Gloria Morocho que me responda la pregunta. ¿A qué o en qué se clasifican los tejidos no especializados? Los tejidos no especializados. Sí, por favor. A ver, los tejidos se clasifican. ¿Cuál era la pregunta, Listen? Porque... ¿En qué se clasifican los tejidos no especializados? A ver, en tejidos no especializados. Sería en tejido conectivo. Ok, en tejido conectivo. ¿Y el otro? El tejido conectivo, el nervioso. No, está incorrecto. Gracias, Gloria. Vamos a preguntar a Guadalupe. Guadalupe Matute, por favor, recuérdeme en qué se dividen los tejidos especializados, por favor. En conectivos, nervioso, tejidos de recubrimiento y tejidos glandulares. No, el nervioso está correcto. El tejido especializado se divide en tejido nervioso y en dos se divide específicamente, Guadalupe. En el uno que acaba de mencionar, el nervioso, y el otro, ¿cómo se llama? Tejido de recubrimiento. No. Nervioso y conectivo. El nervioso y ¿qué más, Guadalupe? Conectivo. No, ese es un tejido no especializado. Conectivo. Es lo que le acabo de decir, eso pertenece al tejido no especializado. A ver, tejidos dice aquí también de tejidos de recubrimiento y tejidos glandulares o Sí, de revestimiento. Más adelante vamos a ver que los tejidos epiteliales y tejidos conectivos se vuelven a dividir. Alexandra. Tejido muscular. Ok, Alexandra. Entonces, por favor, ayúdame cuáles son los tejidos no especializados y los tejidos especializados. Los tejidos no especializados. Por favor. Son dos en relación a los tejidos no especializados y dos en relación a los tejidos especializados. Los tejidos no especializados son tejidos epiteliales. Correcto. Y tejidos conectivos. Correcto. ¿Y los tejidos especializados? Son los tejidos muscular y nervioso. Correcto. Entonces, una vez que hemos recordado, por favor, tome en cuenta todo eso que le voy a volver a preguntar. Los tejidos no especializados, entonces, se van a dividir ¿en qué? Oh, no puedo creer que se va a correr el tiempo. Se van a dividir ¿en qué? En tejidos epiteliales y los tejidos conectivos. Son dos clasificaciones que van a tener los tejidos no especializados. A su vez, los tejidos especializados se van a dividir en tejido muscular y en tejido nervioso. Ahora sí vamos a ver que el tejido epitelial, en este caso no especializado, se va a dividir en dos grupos. Recuérdeme, por favor, levantando la mano, ¿cuáles eran los dos grupos de tejidos en los que se dividían los tejidos epiteliales? Javier. Revestimiento. O también conocidos como. O recubrimiento. Correcto. Y los glandulares. Muy bien. Perfecto, Javier. Y en relación a los tejidos conectivos, que esta es la primera vez que les voy a dar a conocer, así es que tomen en cuenta, los tejidos conectivos a su vez se van a dividir, como su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Es como que algo que conecta.
se van a dividir en 3 tipos, que uno de ellos va a ser el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y, si mal no recuerdo, el tejido sanguíneo. Son 5 tipos de tejidos que van a tener el tejido conectivo, que va a ser ¿cuál? El tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo. 4 tipos de tejidos en los que se divide el tejido conectivo. ¿Estamos claros? Sí, Lice. Repita, Lice. Ok, vamos a repetir una vez más desde el inicio, pero ustedes me van a ir ayudando, ¿sí? Los tejidos no especializados son aquellos que se dividen en tejidos epiteliales y conectivos. Esos son los no especializados. En relación a los tejidos especializados, que hace referencia al tejido muscular y al tejido nervioso. Nervioso, perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer un análisis propiamente y enfocarnos a lo que son los tejidos no especializados. En ellos están los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos. Al hablar yo de los tejidos epiteliales, hablo de los tejidos de recubrimiento o también conocidos como glandulares. Revestimiento. Revestimiento, por favor, recuerde bien esos nombres. Y también se van a dividir en tejidos glandulares. Una vez más volvemos a los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos entonces a su vez se van a dividir en ¿qué? En tejido conjuntivo, en tejido adiposo, correcto, en tejido, lo que tenemos en nuestra orejita. Óseo. No, ¿qué es lo que tiene, de qué está conformada su oreja, la punta de su nariz? Sanguíneo. Cartílago, exacto. Es como tejido cartilaginoso. Entonces tenemos un tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y finalmente lo que nos recorre por todo el cuerpo que se llama óseo. Sanguíneo. ¿Sí? Se va a conocer sanguíneo. Tenemos entonces 5 tipos de tejidos. Nosotros en la clase anterior habíamos definido lo que son los tejidos de recubrimiento y los tejidos glandulares. Entonces vamos a volver a hacer un breve un breve recorderis de lo que habíamos estado analizando justamente de lo que son, ¿cierto? En relación a los tejidos. Nosotros habíamos definido los tejidos como un conjunto de ¿qué? Como un conjunto de células. Correcto. Entonces decíamos que a los tejidos que estamos estudiando ahora se lo va a definir como un conjunto de células, como un conjunto de matriz extracelular o incluso se lo puede definir como un conjunto de fluidos corporales que van uniéndose, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las células de un tejido, la función específica va a ser de cooperar para llevar a cabo una o varias funciones dentro de un organismo, ¿cierto? Ya sea un organismo, en este caso, vertebral o invertebral, ¿ya? También habías visto que había una ciencia específica que se encargaba de este estudio. ¿Cómo se llamaba esta ciencia? La histología. La histología, correcto. Entonces recuerden que yo les había mandado a investigar a ustedes qué es la histología. Y me gustaría que me dé acerca de su investigación el señor Alex Medina. ¿Qué investigó y qué sabe usted de lo que es la histología? No, para ser licenciado, en esa parte no la hice. Ok, no investigó. Ok, tomen en cuenta, por favor, chicos, estas respuestas que me están dando. Anthony Flores. Manda, licenciado. Bueno. Ok, por favor, ayúdeme definiendo o qué es lo que usted investigó en relación a lo que es histología. Ya, licenciado. Es la rama de la... Necesito que me dé un texto de lo que se ha escrito en el internet, ¿sí? Una investigación se trata de desmenuzar lo que usted entendió. Porque para poner qué es histología, yo también puedo poner en Google. Así es que yo necesito que cada estudiante me dé un concepto de lo que entendió qué es histología. Anthony. Ya, puede ser la rama de la anatomía que se estudia los tejidos animales y plantas. Ya, no tanto a lo que es anatomía, porque nos tenemos que hacer un enfoque directo a lo que es la biología, ¿sí? La histología entonces va a ser una rama
de la biología que se encarga del estudio que más adelante ya nos indicará un compañero. Gracias, Anthony. Ya. Vamos a Luz. Luz saca. Estudia la estructura microscópica de tejidos, órganos y sistemas. Ok, ¿a qué se refiere usted cuando me dice microscópica, Luz? O sea que le, digamos, ven a través de un microscopio qué Ya. células o sistemas nerviosos tienen, digamos. Perfecto. Muy bien, Luz. Y finalmente concluyo con Pedro Quito. Pedro, ¿qué entiende usted por histología? O sea, la histología estudia todo lo que son los organismos de las plantas, animales, las personas, con ayuda de los microscopios, que son, o sea, de los organismos, de las células. Ok, perfecto. Ya, entonces, chicos, cuando se les pide realizar una investigación, es que lo deben hacer, como usted sabrá, en fuentes del internet, en fuentes de pronto de medios de comunicación, televisión, redes sociales incluso. Pero cuando se le pide que dé el concepto de lo que es propiamente la investigación que usted hizo, se trata de que lo dé con sus palabras en relación a lo que investigó. ¿Ok? Entonces, yo les había mandado a buscar también lo que es el término lámina basal. Bueno, eso lo haremos en la próxima hora. Ahora, como nosotros me está escuchando, estamos haciendo una definición de lo que es justamente los tejidos. Más adelante habíamos visto también que los 4 tipos de tejidos tienen una conceptualización o una definición, ¿no es cierto? En relación a los tejidos epiteliales, para ir paso a paso, en relación a los tejidos epiteliales habíamos dicho que igualmente es un conjunto de células que en este caso están estrechamente unidas. Recuerde bien en este caso, jóvenes, los tejidos epiteliales son un conjunto de células que están estrechamente unidas y que la función específica del tejido epitelial va a ser de tapizar las superficies corporales, tanto internas como externas. Y estas se van a agrupar a su vez para dar paso ¿a qué? A las glándulas. Glándulas, correcto. Perfecto, Javier. Se van a agrupar para formar lo que son glándulas, ¿ya? Esa es una definición o un concepto de lo que podemos decir en relación a los tejidos epiteliales, ¿ya? Pues entonces, habíamos hecho una definición y una clasificación de lo que son los tejidos no especializados y los tejidos especializados. Habíamos mencionado también que los tejidos epiteliales, como usted puede ver en su pantalla, se están dividiendo en tejidos de recubrimiento, en tejidos glandulares. A su vez, los tejidos conectivos se dividen en conjuntivos, adiposos, cartilaginosos, óseos y sanguíneos, como puede ver. ¿Sí? Tome en cuenta bastante estos datos para que la próxima clase pueda responder las preguntas que se les formule. Habíamos hecho también una definición de lo que son los tejidos epiteliales. ¿Recuerdan, chicos, que era un tejido epitelial? ¿Un conjunto de qué? Un conjunto de células estrechamente unidas. Perfecto, un conjunto de células estrechamente unidas. Un conjunto de células estrechamente unidas cuya función específica va a ser la de tapizar las superficies corporales, tanto internas como externas, para más adelante agruparse y dar lugar o formar ¿qué cosa? Las glándulas. Glándulas. Verán que este tema es bastante repetitivo. Glándulas. Perfecto, Maritza, Javier. En relación a los tejidos conectivos, habíamos visto y habíamos dicho que son conocidos como tejidos conectivos o conjuntivos. O tejidos conjuntivos. ¿Cuál es la conceptualización o la definición de este tipo de tejidos conectivos o también conocidos conjuntivos? A ellos vamos a llamar que son un variado tipo de tejidos que se caracterizan. Esta va a ser la característica principal de estos tejidos. Estos se van a caracterizar por la gran importancia de su matriz extracelular. Recuerden que habíamos definido que los tejidos se definen como un grupo de células o como un tejido de grupo extracelular. En el caso específico de los tejidos conjuntivos o conectivos, se los va a catalogar como un variado tipo de tejidos
cuya caracterización principal va a ser que tienen una gran importancia en su matriz extracelular, misma que en la mayoría de los casos es la principal responsable de la función. Al hablar nosotros, chicos, de los tejidos conectivos, podemos decir que estos se originan a partir de células conocidas como células mesenquimáticas, ¿ya? Recuerde que los tejidos conectivos o los tejidos conjuntivos se van a originar a partir de células conocidas como células mesenquimáticas. Esa es la primera actividad para la próxima clase de ustedes. Asimismo, investigar qué son las células mesenquimáticas y asimismo se les formulará las preguntas para que ustedes puedan responder. ¿Me recuerdan qué es lo que van a investigar? Las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas. En algunos casos ustedes le van a encontrar en otros textos de biología como células mesenquimáticas embrionarias. Y en algunos casos simplemente como células mesenquimáticas. De las dos maneras está correcto. Pero les doy este dato para que de pronto puedan realizar esta investigación, ¿sí? Células mesenquimáticas embrionarias o simplemente células mesenquimáticas. Eso es en relación a los tejidos conectivos. Ya, vuelvo a repetir que en este caso son un variado tipo de tejidos que se van a caracterizar por la gran importancia que tiene su matriz extracelular. Ya, en la mayoría de casos, en la mayoría de tejidos conectivos o conjuntivos, vamos a decir que la matriz extracelular es la principal responsable de la función. Ya, les decía que los tejidos conectivos van a originar o son aquellos que se originan a partir de células mesenquimáticas, conocidas también como células mesenquimáticas embrionarias. ¿Ya? Eso es en relación a los tejidos conectivos o conjuntivos. En relación a los tejidos musculares, ¿qué podemos mencionar o qué podemos decir de los tejidos musculares? Podemos decir que están formados por células, estos tejidos están conformados o hechos por células que pueden contraerse. Es por eso que nosotros en nuestros músculos tienen esta función justamente. Pueden contraerse, que nos permiten el movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Perfecto. De las diferentes partes de nuestro cuerpo. Es lo mismo que ocurre dentro de lo que es el grupo de los animales. Porque al igual que los seres humanos, también están conformados de tejidos musculares. Repito que los tejidos musculares entonces están formados por células que pueden contraerse. Al decir yo que se pueden contraer, estoy diciendo que estas van a permitir el movimiento tanto de animales como de los seres humanos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. ¿Seguros que estamos claros? Bueno, yo ya tomé nota. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Perfecto que esté claro. Para que la próxima clase no se me quede en blanco y me pueda responder. Vamos entonces a hacer entonces la definición y conceptualización del último tejido, que al hablar de tejido, del último tejido hacemos referencia a justamente lo que es el tejido nervioso. ¿Ya? Al hablar nosotros, chicos, entonces una breve conceptualización, una breve definición para que usted pueda tomar nota y para que no se confunda con el resto de tejidos, podemos decir que así mismo como el resto de tejidos está constituido o hecho ¿por qué? Por células especializadas en procesar información. Ya en relación al tejido nervioso, entonces podemos mencionar que está constituido o hecho por células especializadas que se encargan de transmitir o procesar información. Reciben esta información del medio interno o externo, la integran y producen una respuesta. ¿Ok? Mire que esto ocurre en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando usted de pronto se pincha con un clavo, su cuerpo reacciona, ¿no es cierto? Estas células nerviosas se encargan justamente de transmitir esta información. ¿De transmitir qué? El dolor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde transmiten el dolor, jóvenes? El cerebro. Hacia el cerebro, David, perfecto. Hacia el cerebro. Entonces, estas células es por eso que se van a conocer o catalogar como células especializadas, porque no todas las células van a tener la misma función. En el tejido nervioso podemos decir que son células especializadas en procesar esta información. Esta información, primero que nada, debe ser recibida del medio, ya sea interno o externo.
la van a integrar y finalmente van a producir una respuesta. ¿Hacia dónde? Como nos dice David, hacia nuestro Cerebro. Ese cerebro dará una orden para que nuestros músculos se contraigan o reaccionen. Mire qué interesante todo esto de los tejidos. Entonces ustedes ahora ya conocen una breve definición de lo que es los tejidos epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Listen, ¿puede repetir, por favor, el tejido nervioso? Que no lo escuché bien. Ya, al hablar del tejido nervioso, nosotros habíamos manifestado que está constituido o está hecho por células especializadas en procesar cierta información. ¿Ya? Primero que nada, van a recibir esta información del medio, ya sea interno o externo. ¿Ya? Estas células van a integrar esta información y finalmente van a producir una respuesta para que nuestro cuerpo pueda reaccionar. Esta reacción se le va a conocer, como ustedes dicen, como una contracción, y esa contracción se lo puede definir como movimiento o una reacción, ¿sí? Eso ocurriría si es que nosotros recibimos una información del medio externo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasará cuando nosotros recibimos una información del medio interno? ¿O a qué se refiere que las células reciban una información del medio interno? Cuando tenemos un dolor de estómago, un ejemplo. Correcto, cuando tenemos un dolor de estómago, cuando tenemos de pronto una infección intestinal, nuestro reacciona como tal, ¿no es cierto? De pronto, incluso aquí podemos hablar del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque genera de pronto una respuesta ante este dolor, ¿no es cierto? Ante esta infección. ¿Ya? Entonces, a eso podemos catalogar que recibe una información del medio interno. Y del medio externo, de pronto, como les acabo de mencionar, de pronto un tropezón, una caída, un pellizco incluso, este tipo de ejemplos, chicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede definir en relación a estos 4 tipos de tejidos. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, listo. Ok, perfecto. Sí, listo. Luego de ello, como usted puede ver en su diapositiva, jóvenes, tenemos que los tejidos epiteliales se van a dividir en tejidos de recubrimiento y tejidos glandulares. ¿Okay? Al hablar entonces de tejidos de recubrimiento, vamos a hacer una nueva definición de este tipo de tejidos, que decíamos que se conocen como tejidos de recubrimiento o revestimiento. Revestimiento, perfecto, Pedro. Conocidos entonces como tejidos de recubrimiento o tejidos de revestimiento. Y a su vez, también los tejidos glandulares. Nosotros la clase anterior habíamos analizado justamente los tejidos de recubrimiento. Los tejidos de recubrimiento. ¿Qué habíamos manifestado acerca de los tejidos de recubrimiento, Jorge? Habíamos visto que estos tejidos de revestimiento o recubrimiento son considerados como un tipo de tejidos que recubren la superficie corporal externa o interna, ya sea de un animal o del ser humano. ¿Ya? Ajá. A eso decíamos que es un tejido de revestimiento o recubrimiento, que es una especie de tejido que recubre en este caso la superficie corporal, ya sea externa o interna de un animal o del ser humano. ¿Ya? Bueno, ahorita no tengo la imagen, pero la clase anterior ustedes recordarán que les había colocado una imagen en relación a lo que son los tejidos de revestimiento. Dentro de los tejidos de revestimiento, habíamos visto que tiene 4 características específicas. ¿Ya? Sí. 4 características específicas, mismas que ustedes me van a recordar, chicos. Yo les voy a dar como primer punto de partida la número 1. Ya habíamos dicho que en relación a la primera característica de los tejidos de revestimiento, habíamos mencionado que están próximas entre sí, de tal forma que no dejaban lugares visibles a simple vista. ¿Ya? Que no dejaban espacio entre ellos, dice. Exacto, no dejaban un espacio entre ellas porque estaban unidas entre sí estrechamente, ya para que se pueda entender. Perfecto, muy bien, Guadalupe. Sí. Este tipo de tejidos o este tipo de células entonces están muy próximas, unidas entre sí, ¿no es cierto? De tal manera que no dejaban huecos o espacios visibles a simple vista, ¿no es cierto? ¿Cuál era la segunda característica? Pueden tener varias capas. No se llamada lámina basal. Muy bien, este tipo de tejidos podían formar
ya sea una o varias capas. Las células más externas decíamos que son las células, ¿qué cosa? Más jóvenes. Viejas. Más viejas o antiguas, ¿ya? Las células externas en este caso. Y las células internas son aquellas consideradas como células que están en un periodo más joven. Perfecto. Esa es la segunda característica entonces de este tipo de tejido de revestimiento. Decimos entonces que son capaces o tienen la capacidad de conformar o formar varias capas. Las células más externas en este caso son consideradas como las células más antiguas y las células más internas son las que son consideradas como las células más jóvenes. Esa es la segunda característica, jóvenes. Ahora, ¿cuál es la tercera característica? Están apoyadas sobre una estructura membranosa llamada lámina de basal. Perfecto. Están apoyadas justamente por esta estructura membranosa denominada o conocida como lámina basal. Pero, ¿qué es una lámina basal, jóvenes? La lámina basal es una especialización de la matriz extracelular. Al hablar nosotros de extracelular, podemos mencionar o podemos definir entonces que es un conjunto de células. Pero a este conjunto de células se van a sumar otro tipo de células. Es por ello que se van a conocer como matriz extracelular. ¿Por qué? Porque se combinan unas células con otras células que se ubican entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente. Las moléculas que lo conforman son sintetizadas en forma conjunta por las células epiteliales y las células conjuntivas subyacentes. Esa es justamente lo que es una lámina basal o también lámina de basal. ¿Ya? Perfecto. Ajá. Y la cuarta y última característica, chicos, ¿cuál era? Que las células de los tejidos epidérmicos presentan diferentes formas regulares o poliédricas. Perfecto, muy bien. La cuarta y última característica, entonces, muy bien, Javier. Habíamos dicho que este tipo de células o los tejidos de revestimiento son una especie de tejidos epidérmicos. Al decir yo epidérmicos, recuerden bien que habíamos mencionado que estos están presentando diferentes formas y que estas formas pueden en algunos casos ser regulares o también pueden ser poliédricas. Al hablar entonces de formas regulares y poliédricas, vamos a entender que se van a volver a dividir en tres grupos de epitelios. ¿Y qué son? Tejidos simples, regulares y estratificantes. Ok, simples está correcto. Estratificados. ¿Estratificados? Pseudoestratificados. Perfecto. Los epitelios entonces a su vez se clasifican en tres grandes grupos, pero de acuerdo a lo que son las formas regulares y las formas poliédricas. Los tejidos simples, los tejidos estratificados y los tejidos pseudoestratificados. Al hablar yo de los tejidos simples, como su nombre mismo lo decía, son aquellos que están formando una sola capa ¿de qué? De células. Perfecto, Gloria. Los tejidos simples entonces son aquellos que están formados o están hechos por una sola capa de célula. Es por ello que se llaman tejidos simples. Permítame un minuto. Bien, eso es en relación a los tejidos simples. En relación, chicos, a los tejidos estratificados, ¿qué podemos mencionar? Si los simples estaban conformados por una sola capa de células, los estratificados, ¿qué pasaba con estos tejidos? Que tienen diferentes alturas de acuerdo a su estructura. Están formados por varias capas de células. En este caso, ya no van a estar formando una sola capa de células. Su nombre mismo lo dice, estratificados. Van a ser capaces de formar o conformar varias capas de células. Y decíamos que los pseudoestratificados se pueden confundir de pronto con los estratificados. Pero la característica principal de los pseudoestratificados decíamos que son epitelios, ¿qué cosa? Que aparecen en diferente altura. En diferente altura, correcto. Ya que sus núcleos celulares, en este caso, cabe completar esto, los núcleos celulares aparecen en diferentes alturas. Es decir, que estos ya no están unidos estrechamente, sino que están
separados. Es por ello que se lo van a conocer como tejidos pseudoestratificados. Jóvenes, me gustaría saber si está claro o no. Sí, dice. Ok, Javier, perfecto. El resto de estudiantes me gustaría saber. Sí, Ya, entonces vamos la próxima clase asimismo a tomar como referencia esta materia que estamos hablando ahora para asimismo hacer una evaluación. ¿Estamos claros entonces? Sí, licenciado. Sí. Bien, chicos, entonces hemos analizado el primer tipo de tejido de recubrimiento. Hemos analizado su clasificación, su conceptualización o definición. Ahora nosotros nos pasaremos a analizar los tejidos glandulares. ¿Ya? ¿Qué se va a entender por tejidos glandulares? Bueno, su nombre mismo lo está indicando, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a hacer una nueva clasificación. En el caso de los tejidos glandulares se puede mencionar que es un tanto complejo de entender, ya que las características de este tipo de tejido son 6, a diferencia del resto de tejidos. Creo que, si mal no recuerdo, son la que mayor características tiene y que he tratado de sintetizar para que se pueda entender de mejor manera, ¿sí? Podemos entender que entonces las glándulas de un organismo son muy variadas. Y en cuanto a forma, en cuanto a función e incluso en cuanto a organización, ¿ya? Pero nosotros para poder comprenderlas de mejor manera, vamos a clasificar de diversas maneras considerando los siguientes parámetros, ¿ya? Entonces van a ser 6 parámetros específicos para nosotros considerar a las glándulas. Vuelvo a repetir entonces, las glándulas, en este caso los tejidos glandulares, van a ser una especie de glándulas muy variadas en cuanto a forma, en cuanto a función, en cuanto a organización, y para nosotros poderlas entender de mejor manera, vamos a clasificarlas o a subclasificar, lo diré de esta manera, en 6 parámetros específicos, ¿sí? El primer parámetro va a ser según la capa embrionaria que las originó. Esta va a ser la primera característica de los tejidos glandulares. La capa embrionaria que originó estos tejidos glandulares. Primera característica. Luego de ello iremos haciendo una definición de cada una de ellas, ¿sí? Pero ahora analicemos los 6 parámetros. El segundo parámetro al hablar de los tejidos glandulares, podemos decir que son según la presencia o ausencia de conductos conocidos como exocrinas. Este va a ser el segundo parámetro entonces. El segundo parámetro va a ser que se los va a clasificar según la presencia o ausencia de conductos, ¿ya? Esa va a ser la segunda característica o el segundo parámetro. El tercer parámetro, entonces, en cuanto a los tejidos glandulares, va a ser que según el número de células que integran, ya sea los unicelulares o multicelulares. Al hablar yo de organismos unicelulares o multicelulares, estoy hablando de células eucariotas y células procariotas. Y la misma pregunta repetitiva de siempre, jóvenes. ¿El ser humano pertenece o corresponde al grupo de las eucariotas o procariotas? Eucariotas. Eucariotas. Ok, perfecto. ¿Y los animales? Procariotas. ¿Perdón? Procariotas también. A ver, el ser humano, ustedes me dicen que pertenece a los eucariotas, ¿no es cierto? Y mi pregunta es, ¿los animales? También. ¿A las eucariotas o procariotas? Eucariotas. Claro, pues chicos, ¿cómo es que voy a poner a los animales en el grupo de las procariotas? Si los animales no están conformados por una sola célula, ¿ya? Entonces, tanto animales como el ser humano están dentro del grupo de los eucariotas. Las eucariotas son aquellos que están con el núcleo perfectamente definido. Y al hablar del núcleo perfectamente definido, hablo de que tiene información genética conocida como ¿qué? ARN. ARN, correcto. Y ADN. ADN, perfecto.
ADN o ARN, porque sí recuerdan qué significa ARN y ADN, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso me da gusto. A ver, recuérdenme entonces, yo acabo de olvidarme qué significa ADN, ¿podrán creer? Y profesor todavía. Ácido ribonucleico. Ácido ¿Podría recordar qué es ADN? Ácido desoxirribonucleico. Y ácido ribonucleico. Y ácido ribonucleico. Ah, ok, perfecto. Ya recordaron ustedes, pero déjenme que recuerden el resto de compañeros. Pedro, recuérdenme, por favor, ¿qué es ADN y qué es ARN? A ver, el ADN es de ácido desoxirribonucleico. Okay. ARN es de ácido ribonucleico. Perfecto, muy bien. Guadalupe, ¿usted Dígame. recordó también? Sí, el ácido desoxirribonucleico. ¿Y el ARN? El ácido, no es que ribonucleico. Ok, perfecto. Ok, termino con Kevin Huerquila. Oye, estaban todos con las cámaras apagadas. Sí, sí. ¿Qué significa ADN y ARN? El ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. Ya, tome en cuenta que no es lo que usted está diciendo del desoxirribonucleico. ADN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Perfecto, chicos. Eso es en relación a la clase de hoy, ¿sí?